Buenos días, amados hermanos. Nuevamente nos volvemos a reunir para dar un paso más seguro en la bendita palabra de nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amados hermanos, vemos aquí que nuestro Señor recorría haciendo tres funciones esenciales: predicando, enseñando y sanando. Y vamos a ver la primera sobre todo, que es justamente lo que dice aquí en el versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Saben, nuestro Señor fue y caminó por todo lugar y se presentó en las sinagogas a enseñar. ¿Qué cosa es enseñar? Muy sencillo, ¿no? Es instrucción de la mente, y es lo que nuestro Señor Jesucristo quería inculcar en todos los creyentes, en todos los seguidores justamente del pueblo del Señor, que estaba siguiendo sus pisadas, que quería seguir aprendiendo también acerca de Él. Y lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo es las buenas nuevas, las buenas noticias. Y primero vemos nosotros aquí que Él enseñó y después sanó a los enfermos. Pero algunas veces lo que vemos ahora en realidad es totalmente diferente. La gente generalmente hoy en día quiere los milagros primero. Pero los milagros en realidad no cambian al hombre, no cambian a la persona, pero lo que vemos ahora, sin embargo, es otra cosa, siempre. Nuestro Señor sabía esto, Él conocía de esta situación, y seguramente hoy en día Él conoce lo que sucede también en los corazones de aquellos que dicen ser seguidores justamente de Él. Yo creo también en los milagros, estimados hermanos. Creemos que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo maravillas, prodigios, hazañas aquí en la tierra. Hemos visto milagros que suceden, pero realmente no debemos confiar en esos milagros porque no cambian a la gente. Hay una pregunta que de repente deberíamos hacernos cada uno de nosotros. ¿Quiénes son las personas que han visto más milagros aquí realmente? Hay personas que han visto seguramente más milagros, por ejemplo, que el pueblo judío, que los hijos de Israel. Yo creo que no. Fíjense, ellos vieron grandes maravillas, el maná, el alimento que caía justamente del cielo. Usted, estimado hermano, seguramente nunca ha visto eso. Nunca ha podido observar esta maravilla que hizo nuestro Dios en aquel momento y que los hijos de Israel, por supuesto, estaban experimentando en esos momentos. Seguramente tampoco usted no ha visto la sanidad que ocurría de una serpiente de bronce y eso era algo maravilloso, como el pueblo de Dios era sanado en esas circunstancias. Inclusive también, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras los 40 años que pasaron el pueblo de Israel con las mismas sandalias o con los mismos zapatos, podríamos señalar, y que nunca se desgastaron. O la vestimenta también que ellos llevaban, que nunca se acabó. Entonces esas son maravillas que ellos experimentaron. Por eso menciono que no ha habido, creo, gente o pueblo como el judío, los hijos de Israel, el ver tantas maravillas que el Señor había hecho, el cruce del Mar Rojo, y podríamos ir señalando uno por uno muchas de las cosas que sucedieron en aquel entonces. Y yo le daría, de todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿usted ha visto alguna de esas cosas hoy en día? Por supuesto que no lo ha visto. Y aún así, fíjense, nos dice Dios que Él quiso realmente exterminar a cada uno de ellos y sepultarlos realmente en el desierto. Y realmente esto era porque ellos, a pesar de ver todos estos milagros, no cambiaban.
porque Dios dijo que estos hombres eran duros de corazón, murmuraban, se quejaban y no cambiaban. Dios les había mostrado las grandes maravillas que hizo desde que salieron de Egipto. Sin embargo, ellos seguían con su corazón refunfuñando y murmurando, y así que Dios tuvo que exterminar a muchos de ellos. Y no cambiaban los hijos de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo también hizo muchos milagros en medio de las multitudes, ¿no? En medio de las gentes. Él iba, enseñaba y hacía muchos milagros allí también. La gente venía a Él, y aún los religiosos venían a Él y les gustaban los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. Fíjense, estimados hermanos, en Latinoamérica y en América del Sur sobre todo, multitudes van a las reuniones milagrosas, noche de milagro, culto de milagros, muchas cosas que llevan con la palabra milagros. Y Jesús les dijo: generación mala y adúltera y perversa, buscan milagros, le decía el Señor, y señales, pero no tienen ni siquiera la mínima intención de cambiar. A esa gente solo les gustaba el entretenimiento. Y Jesús de nuevo les dice: a vosotros ninguna señal se les hará. Hoy en día se ha reducido muchas veces a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo simplemente a una fiesta emocional. Mucha gente congrega los fines de semana, pero no para cambiar, no para ser mejores, no para alcanzar madurez cristiana, no para ya vivir la entera santificación de vida, sino muchas veces solamente para ser entretenidos. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo realmente se presenta su enseñanza aquí? En Mateo capítulo 5, versículo 3, comienza nuestro Señor Jesucristo destruyendo justamente conceptos mentales equivocados que ellos tenían. Y ahí comienza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, que era prácticamente un golpe justamente a la mentalidad que tenían los hijos de Israel. Bienaventurados los pobres, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué pensarían ellos? Este Jesús no está bien ubicado, los pobres son malditos, tienen maldición por esa condición realmente en la que están. Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo: bienaventurados. Esto era lo que realmente pensaba, en una mentalidad equivocada, pero Dios, nuestro Señor Jesús, les está cambiando justamente esta mentalidad. Bienaventurados los que lloran. Esto significa también un cambio mental. Fíjense ahí, estimados hermanos, los judíos pensaban que los que lloraban eran realmente personas deprimidas, pero nuestro Señor Jesucristo está levantando justamente a esas personas. Luego en el verso 5 menciona: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y muchas veces incluso esto se ha enseñado de una manera equivocada, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque heredarán el reino de los cielos. Pero no está diciendo así la palabra bendita de Dios. Dice que heredarán la tierra, serán administradores de grandes propiedades, de grandes extensiones, seguramente, que el Señor le dará en algún momento, en algún día. Pero la filosofía del mundo dice que los mansos son los débiles. Además enseñaron mal justamente, como les decía, estas cosas. En el griego original, sin embargo, la palabra manso significa fuerza, significa poder controlado, tener gobierno de uno mismo acerca de ello. Así que no es la palabra manso, no tiene ningún significado de debilidad. Pero en la filosofía justamente del mundo está cambiado justamente esta situación, ¿no? Entonces eso es lo que Jesucristo, nuestro Señor, vino a cambiar justamente esa mentalidad que el pueblo judío tenía de una manera equivocada. Entonces ustedes comienzan a ver, cuando nosotros comenzamos a centrarnos en nuestro Señor, comenzamos a centrarnos en la palabra de Dios, a centrarnos en la sana doctrina, vamos a comenzar a pensar realmente como Dios, vamos a comenzar a ver las cosas como Dios. Entonces, cuando tú ves a una dama, a una mujer, ya no la ves como objeto sexual, sino que la estás viendo como la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón y tu mente son puros.
Y mientras el Señor enseñaba, él podía ver los rostros realmente hundidos de la gente en su filosofía del mundo. Pero tenía que hacer justamente eso, sacudirlo de su mentalidad, de su modo de pensar terrenal solamente. Así que esta es la enseñanza de una sana doctrina, lo que va a dar equilibrio, lo que va a dar balance realmente a un creyente. En Mateo capítulo 7, versículo 20, dice nuestro Señor Jesucristo allí: así que por los frutos los conoceréis a la gente. Todo árbol bueno, porque ha sido bien cultivado, y todo creyente que ha sido bien enseñado, la buena doctrina se va a evidenciar en sus frutos, realmente. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo allí que por los dones lo conoceremos, ¿no? Entonces, no es la profecía, nos dice en Mateo 7, 21 a 23, no es el echar fuera a los demonios, no es ni siquiera haber hecho milagros el que realmente te va a acercar y dar la entrada al reino de los cielos. En Mateo 7, 21 dice nuestro Señor Jesucristo que los que obedecen y hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, esos van a entrar en el reino de los cielos. Y primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Estimados hermanos, que Dios nos ayude y nos bendiga a cada uno de nosotros para centrarnos siempre en la bendita palabra de Dios y eleve siempre la enseñanza de la doctrina cristiana en cada una de sus iglesias. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.